Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias, bienvenidos a nuestro programa. Es una alegría para mí poder otra vez estar junto a ustedes. Tome su Biblia, por favor, y vamos a Génesis capítulo 12. Vamos a continuar este hermoso estudio de la vida de Abraham, esa vida de fe. Pero antes de hacerlo, vamos a orar. Amado Padre, ayúdanos a encontrar la bendición que necesitamos en tu palabra. Bendice a cada uno de los oyentes. Utiliza este ministerio para animar, fortalecer a muchos, edificar en la palabra de Dios, para darles victoria sobre el pecado, para fortalecer a las personas en sus debilidades, para darles luz si es que están viviendo en tinieblas, la luz de tu palabra. Dios, utiliza esta transmisión radial en todas las maneras que tú puedas hacerlo. Te damos gracias, te damos toda la honra y la gloria a ti. Lo hacemos orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a considerar entonces Génesis capítulo 12, el comienzo de la vida de fe de Abraham. Dice Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham. Dios había llamado a Abraham. Fíjese en el tiempo verbal que está escrito esto. Dice, pero Jehová había dicho. Y a causa de esta frase debemos regresar al capítulo 11, versículo 31. Dios le había dicho a Abraham. No sabemos dónde, no sabemos cuándo Dios le dijo esto, pero le había dicho a Abraham. Le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Por lo cual, en un principio, hubo una obediencia incompleta. Pues en el versículo 31 del capítulo 11 leemos así, tomó Taré a Abraham su hijo. Dios no le había dicho nada a Taré, Dios le había hablado a Abraham, pero su padre tomó las riendas y dijo, bueno, yo voy a estar a cargo de esto, así que permíteme manejar las cosas de ahora en más. Así que Taré tomó a Abraham su hijo, a su sobrino, a Sarai la mujer de Abraham, y salieron, y llegaron a Harán. Lo leemos capítulo 11, versículo 31. Ahora, ¿cuánto tiempo pasaron en Harán? Yo no lo sé. Calculo que entre 5 o 7 años, pero fueron años desperdiciados, porque no fue sino hasta que Taré murió, lo cual está registrado en el capítulo 11, versículo 22, que Abraham comenzó a actuar de verdad, de manera independiente de su papá, porque Dios le había dado, o Dios le había mandado, a que dejara a su familia, a su parentela. Pero en el capítulo 12 leemos que Dios había llamado a Abraham, y Abraham parte en el versículo 4. Él obedece a Dios. Ahora, mis amigos, el llamado a la vida de fe comienza cuando Dios le habla al individuo y cuando éste responde al llamado de Dios. ¿Alguna vez se fijó las condiciones en las que vivía Abraham? Vamos a regresar al capítulo 11 y pensemos por un momento. ¿Qué tenemos en el capítulo 11? Bueno, si recuerda, en el capítulo 11 tenemos la construcción de la Torre de Babel. Entonces, Abraham salió de un trasfondo pagano, salió de un trasfondo de personas que se oponían a Dios, personas que buscaban la guía para sus vidas en las estrellas, en el zodíaco, en los dioses paganos. Abraham salió de esa sociedad pagana. Por favor, fíjese en el libro de Josué, capítulo 24. Allí encontramos un registro del trasfondo de Abraham. Vamos a leer allí Josué capítulo 24 y voy a leerle los versículos 1 a 3. Repito, Josué 24 del 1 al 3. Reunió Josué todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios.
Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán. Mis amigos, fíjense en esos versículos. Dice que servían a dioses extraños. Abraham salió de un trasfondo pagano, de la idolatría pagana. Él no tenía muchas ventajas en aquella sociedad, y tal como dije con anterioridad, ellos no tenían radio, no tenían televisión, no tenían libros, no tenían Biblia, no tenían pastor, no tenían iglesia, ni pudo ir a un seminario. No había nada para guiar a este hombre, excepto que Dios le habló, la palabra de Dios. Ahora, mi amigo, eso es todo lo que usted y yo tenemos, la palabra de Dios, y eso es todo lo que necesitamos, y mejor que busquemos en su palabra. Ahora, nosotros estábamos en pecado cuando Dios nos llamó, nos encontró, porque Efesios 2:1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra situación cuando Dios nos encontró. Estábamos muertos en delitos y pecados. Así estaba yo cuando Dios me encontró. No en la idolatría pagana, pero sí espiritualmente muerto. Así que tenemos el llamado soberano de Dios, pero también aquí aparece la responsabilidad del hombre. Ambas verdades son enseñadas por toda la Biblia. Ambas están allí y voy a aceptarlas. Dios llamó a Abraham desde su soberanía, pero Abraham tenía que responder el llamado. Así que tenemos el llamado a la vida de fe, la cual comienza con la palabra de Dios hacia el individuo y el individuo respondiendo al llamado de Dios. Ahora bien, antes de continuar, me gustaría hacer referencia al pasaje de Hechos 16:31. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel de Filipos, vino un terremoto y el carcelero se asustó en gran manera. Y Pablo y Silas cantaban alabanzas a Dios. No sé qué estarían cantando, no estaban cantando ninguno de nuestros himnos o canciones que nosotros cantamos hoy, pero sabemos que cantaban alabanzas a Dios. Y el carcelero, asustado, llamó a Pablo y a Silas y les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le respondieron inmediatamente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ahora, hay algunas personas que enseñan, basados en esto, la salvación del hogar. En otras palabras, si yo como individuo creo en el Señor Jesucristo, mi fe va a salvar a toda mi familia. Yo creo, mis amigos, que eso no es lo que la Biblia enseña. Sus hijos no estarán en el cielo porque usted vaya camino al cielo. Y usted no estará en el cielo porque su papá haya sido salvo. Hechos 16:31 simplemente significa lo siguiente: usted, señor carcelero, crea en el Señor Jesucristo y será salvo, y su familia, si también cada uno de ellos cree en el Señor Jesucristo, será salva. Dios solo tiene una manera de salvar personas, mi amigo, y eso es a través de la fe, y es siempre la fe del que se salva. Recuerde, el llamado de Dios a Abraham fue personal e individual, y Abraham respondió personal e individualmente. Y más adelante va a ver que la salvación de Abraham no salvó a su sobrino Lot, ni a su esposa Sarai. Cada uno de ellos eran creyentes en la palabra de Dios. Dios le habla al individuo. Dios tiene hijos, pero no tiene nietos o familiares. No piense por un segundo, mi amigo, que porque sus padres son salvos, usted ya va a estar en el cielo. No, hay muchos padres creyentes en la actualidad que han visto a sus hijos metidos en la perdición, que no han seguido la enseñanza de la palabra de Dios. Que quede claro, la salvación es individual. Muy bien, tenemos entonces el llamado a la vida de fe. Y tenemos la respuesta de la persona a la cual se le testificó, la que oye la palabra de Dios.
Ahora, en segundo lugar, regresando a Génesis capítulo 12, vemos las compensaciones de una vida de fe. Aquí Dios hace algunas promesas, le hizo algunas promesas a Abraham. La primera compensación, la primera promesa que Dios hace tiene que ver con un lugar. Lo leemos en versículo 1. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Desde luego que la tierra es la tierra que hoy conocemos como Israel, la tierra prometida. Y esta tierra aparece desde ahora, Génesis 12, y a través de toda la Escritura. Es interesante y de hecho he marcado en mi Biblia cada aparición de la palabra tierra. Fíjese, capítulo 12, versículo 7, también versículo 10, aparece 2 veces. En el capítulo 13, versículo 17. Y a través de la Escritura es subrayado, desde el capítulo 12, la tierra prometida a Abraham. Y siempre, mi amigo, es la tierra de Israel, la tierra que Dios le prometió a Abraham y a su posteridad. Entonces, lo primero que Dios le promete a Abraham es un lugar, y usa el término la tierra. En Hebreos capítulo 11, que es el gran capítulo de la fe, Abraham ocupa 10 de los 40 versículos de ese capítulo. Allí leemos en cuanto a la fe de Abraham y del lugar que Dios le había prometido. Ahora, la tierra a la cual Génesis se refiere en Génesis 12 es la tierra de Israel, la antigua tierra de Canaán, el territorio que ocupa actualmente la nación de Israel, aunque hoy está más reducido. Pero en Hebreos capítulo 11, versículo 8 leemos, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Dios le prometió un lugar. En el Antiguo Testamento se lo llama la tierra, y en el Nuevo Testamento el escritor lo llama un lugar. Lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora, fíjese lo que dice versículo 10 de Hebreos 11. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si bien es verdad que había una tierra literal en este mismo planeta, la tierra de Israel prometida a Abraham, aquella antigua tierra de Canaán, Abraham por la fe miraba más allá, a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bueno, mi amigo, Abraham miró más allá, miró hacia el cielo, miró más allá de la tierra de Canaán, la tierra de Israel, miró más allá, miró hacia su hogar eterno en el cielo. Un hombre de gran fe. Dios le prometió un lugar y ese lugar, lo leemos allí en Hebreos 11:10, era más importante para Abraham que la tierra prometida. Creo que es una tragedia que nuestros amigos judíos en la actualidad estén más preocupados por su posesión terrenal que buscando un lugar eterno en el cielo con Dios. Esta tierra es nuestra morada temporal. Las cosas materiales son pasajeras y espero que el Señor Jesucristo le ayude a entender esto. Ahora bien, regresemos a Génesis capítulo 12 para aplicar esta lección de manera espiritual. La primera compensación de la vida de fe es paz. Dios le dijo, vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. Y Hebreos 11 la llama un lugar. Esto es lo que le sucede a cada individuo que acude a Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Se nos garantiza un lugar, la vida eterna. El Señor Jesús también lo llamó un lugar. Fíjese en Juan capítulo 14, las palabras del Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios,
creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Allí lo leo claramente. El Señor dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Mi amigo, cuando uno confía en Cristo, tiene la seguridad de un lugar que Él mismo, nuestro Salvador, se fue a preparar para nosotros. Me gustaría que vaya en su Biblia a Apocalipsis 21. No se me ocurre una mejor manera de concluir esta idea del lugar que dándole un vistazo breve al lugar que Dios preparó para nosotros. El lugar que el Señor fue a preparar para todos los que confían en Él. Ese es el lugar. Creo que esto va a ser de gran consuelo para muchos oyentes y de especial manera para aquellos de avanzada edad. Tal vez usted está esperando el día en que pueda entrar a su hogar eterno. Bueno, Apocalipsis 21 nos dice algo en cuanto a eso, Fíjese, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Juan el apóstol la llama la nueva Jerusalén y dice que desciende del cielo. Ahora, esta ciudad no es el cielo mismo, pues desciende del cielo, de Dios. Y eso significa que es una especie de ciudad satélite. Así que tenemos una ciudad satélite suspendida en el espacio. Llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Le animo a leer en su casa Génesis 12 y los espero. Será hasta entonces y que Dios les bendiga ricamente. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Si desea aprender de la palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica: www.bbnbi.org.